Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a desarrollar este ejercicio, que es un ejercicio de examen, de mi primer examen en la clase de circuitos 1. Vamos a verle el original. Dice aquí, en la figura, calcular lo siguiente. A. Potencia suministrada por los generadores al circuito, o sea, por las fuentes independientes de voltaje y de corriente. B. Potencia disipada en la resistencia. Disipadas o consumidas en la resistencia. Comprobar que se cumpla el balance de potencias en el circuito, es decir, potencia generada, la sumatoria de potencias generadas es igual a la sumatoria de las potencias disipadas. Tenemos aquí el circuito, aquí en la pizarra electrónica de Hydro. Bien, aquí en este circuito hay una manera de hacerlo que es usar transformación de fuentes. En la transformación de fuentes corresponde a transformar esto de acá. Transformar esta fuente de corriente que está en paralelo con esta resistencia, transformarla en su equivalencia a una fuente de voltaje, utilizando la ley de Ohm, que voltaje es igual a I por R, 3.5 por 6, y ese valor va a ser la fuente de voltaje en serie con esta misma resistencia. Entonces se puede hacer un circuito eh, más fácil y con menos elementos en paralelo y poderlos trabajar en serie resulta mejor. Lo mismo se puede hacer acá. Pero el objetivo de este ejercicio es eh, medir el conocimiento en el tema de los métodos de mallas o nodos, porque cuando hicimos este ejercicio todavía no mirábamos transformación de fuentes, entonces el objetivo era realizarlo por métodos de mallas y nodos. ¿Cuál usaríamos aquí, mallas o nodos? Pues depende de cuál nos da menos ecuaciones. Si hacemos mallas, tendríamos una malla acá, otra acá. Tendríamos 6 mallas. Entonces, no conviene mucho usar mallas porque tendríamos que trabajar con 6 ecuaciones. A diferencia, si usamos nodos, observemos aquí que tenemos 1, 2, 3, 4 nodos. Y se reduce a 4 ecuaciones, pero recordemos que también utilizaremos un nodo de referencia, el cual es voltaje cero, entonces ya solo tendríamos que encontrar 3 voltajes de nodo. Eh, el próximo paso sería asignar un nodo de referencia, que como bien saben, lo mejor es colocar el nodo de referencia donde haya la mayor cantidad de dispositivos. En este nodo solo hay 3 dispositivos conectados, este y este. A diferencia de los 3 nodos externos que cada uno tiene 5 dispositivos conectados. Cada uno tiene 5 dispositivos. Yo eliminaría este como una opción. Este no lo utilizaría. ¿Por qué? Porque este no tiene ninguna fuente de voltaje. Y es conveniente, si tenemos fuentes de voltaje, si podemos dejar una fuente de voltaje conectada al nodo de referencia. Entonces ya tendríamos, puede que lo podamos conectar en este o en este. Es más conveniente conectarlo en este. ¿Por qué? Porque automáticamente este nodo se hace 5. Si este es 0, miren, y aquí es positivo, es 5. Si yo coloco este nodo lo dejo como voltaje de referencia, este voltaje sería menos 5, lo cual no es muy conveniente trabajar con un menos 5, porque como pueden ver,
Este nodo tiene conectada la terminal negativa, entonces sería menos 5. Entonces conviene más este nodo colocarlo acá. Este nodo de referencia, colocando acá, aquí ya tendría que este nodo sería 5. Entonces vamos a asignar lo que es un nombre a cada nodo. A este le vamos a llamar B1. Este sería el nodo B2. Y el del centro lo llamaremos B3. ¿Sí? Tenemos que B1 es igual a 5 voltios. Recordemos que nos están pidiendo las potencias y no debemos de desenfocarnos en buscar otra cosa que no sea la potencia, pero recordemos que para encontrar la potencia de un dispositivo necesitamos su voltaje y su corriente, que es lo que andamos buscando. Con los voltajes de nodo, si encontramos estos voltajes de nodo, vamos a poder encontrar cualquier voltaje en el dispositivo y cualquier corriente en los dispositivos. Miren que aquí ya nos dan la corriente, solo tendríamos que buscar los voltajes. Aquí solo tendríamos que buscar los voltajes. El voltaje de esta, ¿sí? El voltaje de esta. Y aquí solo tendríamos que encontrar la corriente. Ahora en las resistencias tenemos que encontrar los dos, tanto el voltaje como la corriente. Un dato muy curioso en el análisis de nodo, que si tenemos una corriente y decimos que la corriente va en esta dirección, ¿sí? Por la convención pasiva de signos, este es un positivo porque la corriente entra en el positivo y sale por el negativo cuando un elemento absorbe potencia. Por lo tanto, por eso se dice que B1 menos B2 va a ser igual al voltaje de esta resistencia, al voltaje de la resistencia de 6 voltios. ¿Sí? Esto depende del signo, o mejor dicho, la dirección que asignemos a la corriente. Si asignamos esta dirección, esta terminal de la resistencia se vuelve positiva y esta negativa. La corriente entra por el positivo, sale por el negativo. Entonces, nuestro voltaje de nodo en B1 y nuestro voltaje de nodo B2, este va a ser positivo, este va a ser negativo. Entonces, por lo tanto, es B1 menos B2. Es el voltaje de esta corriente, de esta resistencia. Y sabemos que si queremos sacar la corriente, si esta la llamamos I sub 6, esto va a ser igual pues al voltaje que sabemos que es B1 menos el voltaje de B2, que son voltajes de nodo, entre su resistencia G6. Bueno, creo que eso lo hemos visto del análisis de nodo. Lo que quiero explicar, ¿qué pasa cuando analizamos un elemento que genera potencia? La cosa es distinta. La cosa es distinta porque en un elemento que genera potencia, la corriente entra por el negativo y sale por el positivo, al contrario de los que consumen. Este nodo de referencia es 0, por eso este es 5. Por eso es 5. Porque B1 está conectado a la terminal positiva. B1 menos 0. Entonces queda 5. B1
Menos 0 tiene que ser igual a 5, entonces B1 es 5. Eso es algo que tenemos que considerar a la hora de sacar las potencias para que nos dé bien el balance. En este caso, aquí, como ustedes pueden ver, esta corriente va en esta dirección. Pero esto entrega potencia, por lo tanto, esto es positivo y esto es negativo. Esta es la polaridad de esta fuente. Entonces, ¿cuál sería el voltaje de esta fuente? Sería el positivo, que en este caso es 0 porque es el nodo de referencia, menos esta parte de acá, ¿sí? Porque está conectado a la terminal negativa de la fuente de corriente B2. ¿Sí? Muy importante porque mire que la dirección va para acá. Entonces ocurre lo contrario que en un elemento resistivo que consume potencia. ¿Sí? Miremos este de acá. La dirección de la corriente es esta. ¿Sí? Ya no la da aquí. Por lo tanto, este es positivo, este es negativo. ¿Sí? Esta es la dirección. Entonces, el voltaje de esta fuente es su lado positivo, que es V1, menos el voltaje donde esté conectado en la terminal negativa, menos V2. Si ustedes pueden observar, ocurre lo contrario que las fuentes, que los elementos resistivos. Ese dato es muy importante a la hora de sacar las potencias, porque tenemos que saber cómo hacerlo cuando es una fuente que entrega y cuando es una fuente que consume potencia. Una vez dicho esto, vamos a asignar las corrientes. Este ejercicio lleva bastante trabajo, pero no es complicado. Vamos a asignar las corrientes. Vamos a empezar por el nodo B2. B1 ya sabemos que es 5 voltios. Entonces necesitamos ver las corrientes en B2. Aquí ya están. 1 amperio y 3.5. Entonces vamos a asignar esta corriente como I1, esta corriente como I2 y esta corriente como I3. ¿Sí? Yo estoy asumiendo estas direcciones. Como bien saben, si alguna de estas corrientes dan negativas, quiere decir que va en el sentido contrario. Entonces vamos a trabajar con ella. Ok. Vamos a empezar ahorita. Solo nos vamos a concentrar en I1, I2 e I3. Aquí tenemos I1, ¿sí? Como bien saben, I1 es igual a B1 menos B2, ¿sí? O sea, su voltaje entre la resistencia. Para poder sacar corriente, voltaje entre resistencia. Y el voltaje de esta resistencia, como la corriente va en esta dirección, sabemos que sale por el negativo y entra por el positivo. La corriente va aquí. Por lo tanto, miren dónde queda el positivo, es B1 y el negativo es B2 entre su resistencia. Creo que eso está claro. Ahora vamos con I2, ¿sí? Miren, B3 menos B2. ¿Sí? Aquí sería positivo y aquí sería negativo. Por lo tanto, I2 es B3, su parte positiva, ¿sí? Menos el lado donde está conectado en la terminal negativa, B2 menos B3 entre 3. Y para I3, pues tenemos
Bueno, aquí tengo un error, lo voy a corregir porque esto no es B3, es B2. Listo, una vez corregido, tenemos que B2 menos 0, porque este nodo de referencia sabemos que es 0, entre 4. Aquí tengo otra vez un error. Tengo entre 2 y es entre 4. Oh, perdón, estoy viendo I5. Perdón, estamos en I3. Aquí está bien. De hecho, I5 tengo que corregirlo porque estaba bien. Listo. Aquí he encuadrado las corrientes que estamos trabajando. Ok. I3, ¿sí? Es B2 menos 0, ¿sí? Porque este voltaje de referencia es 0, entre la resistencia que es 4. Listo. Ya tenemos las corrientes que necesitamos para el nodo B2. Estas de acá pues ya están definidas, es 3.5 amperios en esta dirección y 1 amperio en esta dirección. Ahora vamos a trabajar en las corrientes de B3. Vamos a asignar esta corriente como I4. Vamos a asignar esta corriente como I5. I2 pues ya la teníamos porque comparte el nodo, I2 comparte tanto con B3 y con B2. Aquí he encuadrado ya las corrientes que vamos a trabajar. I4, pues tenemos que B1 menos B3, ¿sí? Entre 1, la resistencia es 1, entonces entre 1. Igual aquí B3 menos 0, porque es el nodo de referencia con el que está conectado a la otra terminal. Entre 2, que es la resistencia. Bueno, entonces ahí tenemos lo que vale cada corriente, que en general sería todo esto, que nos va a ayudar a resolver el ejercicio, que si bien es cierto es un poco largo, pero estoy tratando de explicarlo paso a paso para que se pueda entender. El siguiente paso es encontrar las ecuaciones. Ya tenemos B1, necesitamos encontrar B2 y B3. Por lo tanto, necesitamos generar dos ecuaciones para resolver el sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Aquí tenemos la primera ecuación. Vamos a explicar cómo hicimos esta ecuación. Analizamos el nodo B2, ¿sí? Es el nodo que vamos a analizar. Voy a marcar en rojo las corrientes que entran a B2, ¿sí? Entra I1, entra I2. Voy a marcar en verde las corrientes que salen. Como pueden ver, salen estos 3.5 amperios, ¿sí? Que son los de esta fuente. Y sale, vamos a encerrarlo todo mejor para que se entienda. Salen estos 3.5 amperios y salen esta corriente de 1 amperio generada por esta fuente y sale también I3, ¿sí? Sale I3. Vamos a marcar el nodo de otro color. Vamos a marcar en azul. ¿Okay? Estamos analizando este nodo de acá. Vamos a ver qué corrientes entran. Son las que tengo marcadas en azul. Entra I1, entra I2. Por lo tanto, aquí tengo I1 más I2,
que es lo que entra, ¿sí? Voy a marcar en rojo acá, tiene que ser igual a lo que sale. Como podemos ver, sale esta corriente de 3.5 amperios generada por esta fuente y esta corriente de 1 amperio generada por esta fuente, y sale también esta corriente de I3. Entonces, según las leyes de corrientes de Kirchhoff, las corrientes que entran a un nodo deben ser igual a las corrientes que salen del nodo. Por lo tanto, sale I3 y sale esta corriente de 3.5 y esta corriente de 1 amperio, que sumando estas dos dan 4.5, que es lo que tengo acá. Sale I3 más 4.5. Esa es como aplicamos las leyes de corriente de Kirchhoff al nodo para encontrar una ecuación. En los siguientes pasos, como pueden ver, solo es reordenar. Aquí en esta segunda línea de acá, el I3 pasó a menos I3. Y de ahí sustituimos el valor. Aquí tenemos I1. Como pueden ver, B1 vale 5. Entonces aquí podemos sustituir, en vez de B1, colocar 5. Como pueden ver, el I1 colocamos lo que vale I1, porque vamos a generar un sistema de ecuaciones para los voltajes de nodo, para poder encontrar todos los voltajes de nodo y así encontrar cualquier voltaje en cualquier dispositivo. Luego dice aquí más I2. Colocamos el valor que corresponde a I2. Lo sustituimos. Como pueden ver, esto es sustitución. Menos I3. Tenemos el valor de I3 por acá. Lo sustituimos acá. Como pueden ver, es una sustitución lo que vamos haciendo. Igual a 4.5. Una vez sustituido todo esto, vamos a simplificarlo para poder encontrar una mejor ecuación. Ahora vamos a explicar cómo simplificar la ecuación en este paso de acá. Tenemos que dejar nuestras ecuaciones lo más simplificado que se pueda, porque resolver una ecuación así como se encuentra en este paso es muy difícil. Para ello vamos a eliminar todos estos denominadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues multiplicando toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de 6, de 3 y de 4. El mínimo común múltiplo de ellos es 12. Así que vamos a multiplicar toda esta ecuación por 12 y vamos a obtener esto de acá. Vamos a obtener esto de acá y se nos va a eliminar, se nos van a eliminar todos estos denominadores, porque el 12 es divisible entre todos ellos. Es divisible entre 6, es divisible entre 3, es divisible entre 4. Entonces se nos va a eliminar. En este caso tienen que hacerlo bien para que no vayan a cometer ningún error. Pueden comprobarlo ustedes, practicarlo, porque este
esta operación de multiplicar por el mínimo común múltiplo es muy útil en estos métodos de nodos. Es bastante utilizado porque siempre hay que dividir los voltajes de nodos entre las resistencias. Entonces siempre nos quedan denominadores y es la mejor manera para deshacerse de ellos. Al multiplicar esto por 12 nos queda esta expresión de acá, por lo cual ahora solo es de ordenarla y sumar los términos que son equivalentes y nos quedaría la ecuación número 1. Ahora necesitamos encontrar una segunda ecuación para poder resolver el sistema de ecuaciones. Ahora el mismo análisis vamos a hacer en el nodo B3 para encontrar la segunda ecuación. Vamos a analizar todas las corrientes que entran y las corrientes que salen aplicando la ley de corriente de Kirchhoff. La única corriente que entra es I4, por lo tanto la tenemos acá, I4. Y las que salen son I5, E y 2. Lo tenemos acá. I5 más I2 tiene que ser igual a 4. Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. No importa si pongo I4 primero acá, no importa. Lo importante es la igualdad. La suma de las corrientes que entran tienen que ser igual a los que salen. O la suma de las corrientes que salen tiene que ser igual a las que entran. No importa el orden. Igual aquí solo nos queda sustituir. I5 lo tenemos por acá. Es este de acá. Vamos a encerrarlo acá. De ahí dice más I2. I2 aquí lo tenemos. ¿Sí? Vamos a colocarlo por el valor de I2. Esto tiene que ser igual a I4. Y recordemos que B1 es igual a 5. ¿Sí? B1 es igual a 5, entonces lo podemos sustituir aquí directamente. Y esto lo colocamos por acá. 5 menos B3. Solo sustituimos el valor de cada corriente por su equivalencia en los voltajes de nodos, que es todo este trabajo que ya habíamos hecho antes. Ahora realizamos lo mismo que hicimos en la ecuación 1. Ya saben que esto lo vamos a multiplicar por el mínimo común múltiplo de estos denominadores. En este caso sería por 6, es el mínimo común múltiplo, ya que 6 es divisible entre 2 y 6 también es divisible entre 3. Esto nos va a hacer que eliminemos estos denominadores haciéndolo correctamente. Y nos quedaría, ya eliminando todo y multiplicando todo correctamente, nos quedaría esta expresión de acá. Les recomiendo que practiquen hacer esto, multiplicar toda esta ecuación por 6 y de allí ir eliminando los denominadores y les tiene que quedar esta expresión de acá. Esto es muy utilizado en este método de nodo. Luego simplificando, haciendo algunos despejes, vamos a tener esta parte de acá. Aquí lo que hicimos, el menos 6B3 lo pasamos a sumar acá, igual a 30, y
simplificando, nos queda la ecuación número 2. Ahora tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, podemos resolver el sistema. Bueno, aquí vamos a resolver el sistema. Aquí tenemos nuestras dos ecuaciones. Yo voy a utilizar el método de eliminación. Podemos usar sustitución, eliminación, o lo podemos hacer con regla de Cramer, a través de vectores, a través de matrices, utilizando la regla de Cramer, que la regla de Cramer se utiliza cuando son sistemas más grandes, como de 3x3 o 4x4. En este caso de dos incógnitas, no sale bien hacerlo en este caso por eliminación. Yo necesito eliminar uno de estas variables. En este caso voy a eliminar B2, entonces necesito hacer que esta ecuación sea más B2 para yo poder eliminar. Entonces multiplico todo por menos 2 novenos. Toda la ecuación 1 la voy a multiplicar por menos 2 novenos. Y así yo voy a lograr tener aquí 2B2. Y mi ecuación número 1 me quedaría de esta manera. Ya multiplicando, realizando toda esta multiplicación. Como es una igualdad, pues ustedes ya conocen este método. Se puede hacer esto, se puede multiplicar todo por un número y se mantiene la igualdad. Al realizar esto, yo tengo B2 y menos 2B2. Puedo eliminarlos. Ustedes ya conocen este método, deberían de conocerlo, muy utilizado. Lo que estamos haciendo es sumar las dos ecuaciones, los términos semejantes con sus respectivos términos semejantes y los valores que son constantes. Elimino esto y ahora me toca sumar 8 novenos más 11, lo que me da 91 sobre 9, y menos 88 novenos más 30 me da 182 novenos. Ahora, como pueden ver, aquí tengo este 9 y este 9 aquí, los puedo eliminar. Es como que yo pase este 9 a multiplicar acá, y 9 entre 9 es 1, me queda solo 182. Y el 91 de aquí arriba lo paso a dividir. A este lado me queda 182 sobre 91, lo cual es igual a 2 voltios. Ya tenemos encontrado que B3 es 2 voltios. Ahora, sustituyendo B3 en la ecuación número 1, que es esta de acá, es la misma de acá, voy a sustituir B3 por lo que vale B3, que B3 vale 2, ¿sí? 2 voltios. Lo vamos a sustituir. Y realizando esta operación, vamos a llegar a que B2 es igual a menos 4 voltios. Aquí esto de acá es pura álgebra. Es pura álgebra. Ahí lo pueden verificar ustedes y hacerlo y practicarlo. Y tienen que llegar a que B2 es igual a menos 4 voltios. Como pueden ver, ya tenemos el ejercicio bastante avanzado. Tenemos todos los voltajes de nodo. Con estos voltajes de nodo podemos encontrar cualquier voltaje de cualquier dispositivo aplicando el método de nodos. Ahora tenemos aquí en este lado las corrientes, las cuales ya podemos sustituir cada voltaje de nodo
y podemos encontrar las corrientes. Recordemos que andamos buscando potencia, así que tenemos que encontrar todas las corrientes de los dispositivos y todos sus voltajes para poder encontrar las potencias de cada uno de ellos, que es lo que nos pide el ejercicio. Aquí ya tenemos resueltas estas ecuaciones. Solo sustituimos los valores de cada uno de los voltajes. Ustedes lo pueden comprobar y hacerlo. Este de acá es igual a 1.5 amperios, ¿sí? 3 medios es igual a 1.5. Entonces necesitamos ahora encontrar un par de corrientes más. Necesitamos encontrar la corriente de esta resistencia, que la llamaremos I6, y necesitamos encontrar la corriente que fluye a través de la fuente de voltaje de 5 voltios. Observen que aquí estoy marcando la dirección porque como es una fuente que entrega, tiene que salir del positivo esta corriente. Y aquí he elegido esta dirección, pues no nos va a afectar la dirección, simplemente que si la dirección no es acá, I6 me va a dar negativo, pero no me va a afectar el resultado. Vamos a resolver I6. Tengo que I6 es igual a B1. Recuerden que esta polaridad es así. La corriente en un elemento resistivo que consume potencia entra por el positivo y sale por el negativo. Entonces es B1 menos 0. Recuerden que este nodo es 0 voltios por ser el nodo de referencia. Entonces tengo que su voltaje entre su resistencia me va a dar la corriente y su resistencia es 5. B1 entre 5, pero yo ya tengo que B1 es 5. Entonces tengo que I6 es 5 entre 5 igual a 1. Ahora tengo I7, que I7 es un poco más largo el proceso para encontrarlo, ya que no sé cuál es la resistencia de esta fuente de voltaje. Necesito hacerlo no por ley de Ohm, sino por leyes de corriente de Kirchhoff. Analizando este nodo de acá, analizando lo que entra. Vamos a marcar en color rojo lo que entra. Entra I7 al nodo y entra esta corriente de 3.5. Por lo tanto, lo que entra es I7 más 3.5. Ahora las corrientes que salen del nodo son I1 y sale también I4. Tenemos también que sale I6. Sale I6. La voy a marcar acá. Ok, ya estaba marcada. Tengo I1 más I4 más I6. Es lo que sale. Ahora despejo el 3.5, lo paso a restar para que me quede solo el I7. Y ahora sustituyo todas estas corrientes, ya las tengo acá. Ya las tengo resueltas acá. Ya tengo todos sus valores, solo sustituyo. Ustedes lo pueden comprobar. Lo sustituyo y me va a dar que I7 es igual a 2 amperios. Ahora tenemos todas las corrientes y todos los voltajes
de nodos. Con toda esta información podemos sacar la potencia de cualquier dispositivo. Ya con todas las corrientes, con todos los voltajes de nodo podemos obtener cualquier voltaje en todos los dispositivos, y con las corrientes aquí podemos sacar ya su potencia. Tenemos todos los elementos que entregan potencia. Recuerden que el ejercicio original decía que encontraran todas las potencias de los elementos que entregan potencia. Entonces, ahora solo recuerde que potencia es voltaje por corriente o tensión por corriente. Aquí la nomenclatura que estoy usando es potencia de la fuente de 5 voltios. Potencia de las fuentes de 5 voltios, que es esta de acá. Es 5 voltios, que es su voltaje, por la corriente, que es I7, y 7 es 2. Aquí sustituimos 5 por 2 igual a 10 watts. Lo mismo para la potencia de la fuente de corriente de 3.5 amperios, que es esta de acá. Es su corriente, que es 3.5 por su voltaje. Aquí es donde tienen que tener cuidado, porque los elementos que entregan potencia para aplicar el método de nodo, o sea, hay que tener mucho cuidado de no aplicarlo igual que en las fuentes que consumen potencia. Recuerden que tenemos que tener en cuenta la polaridad de este dispositivo. La polaridad de una fuente de corriente que entrega, lo había dicho incorrecto, entonces estamos corrigiendo aquí, es V1 menos V2, ¿sí? Por lo tanto es 3.5, V1 es 5 voltios, menos V2, que es menos 4, menos 4, tienen que respetar este signo de aquí, igual a 4, perdón, aquí igual a 31.5 watts. Y lo mismo para la potencia de la corriente de 1 amperio. Recuerden su polaridad para sacar el voltaje correctamente. Es 0 menos V2, ¿sí? Recuerden que aquí fuera como que hubiera un 0 menos V2. Pero como 0 no se coloca por su corriente, que es de 1 amperio. Nos queda 4 watts. Ahora vamos a revisar los elementos que absorben potencia. Aquí la nomenclatura que estoy usando es P sub 6, quiere decir que es la potencia de la resistencia de 6 ohmios. Miren que aquí la dirección que elegimos para la corriente es esta. Y esto tienen que tenerlo muy en claro. El voltaje o la polaridad tendría que ser aquí más, porque la corriente entra en el positivo y sale del negativo, menos. Esto es para para los elementos que absorben potencia. Por lo tanto sería su voltaje más V1, ¿sí? Más V1 menos V2. Pueden observar que es lo contrario a las fuentes que entregan potencia, por su corriente, que es I1. Y aquí solo es de sustituir, I1 vale 1.5, V1 vale 5 y V2 vale menos 4. Y recuerden siempre respetar el signo, que aquí ya existe un menos, entonces tienen que sustituir con todo y el signo, menos 4. Ustedes pueden corroborar en cada una de las potencias. Esta es la potencia de 5 ohmios, la potencia de la resistencia de 1 ohmio, la potencia de la resistencia de 2, la potencia de la resistencia de 3 ohmios y la potencia de la resistencia de 4 ohmios. Pueden comprobar cada una de ellas solo
realizamos lo que es la sustitución. Y por último, el balance de las potencias. La sumatoria de las potencias generadas es igual a 45.5 y las potencias de los dispositivos que disipan la potencia o que absorben la potencia es igual a 4.5. Por lo tanto, la potencia generada es igual a la potencia consumida en el circuito, lo cual comprueba que el ejercicio está correcto. No me queda nada más que agradecerles. Este es mi apoyo hacia ustedes. Si esto les gusta, por favor, suscríbanse, comenten para poder seguir apoyándolos. Mi idea es ir subiendo todos los ejercicios de los exámenes que vaya haciendo, de las tareas, para que ustedes tengan una idea de qué es a lo que se van a enfrentar. Por favor, les pido su apoyo para poder seguirlos ayudando. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica y quiero ir registrando cada uno de las tareas, de cada uno de los exámenes, de los laboratorios, de los proyectos. Los quiero ir subiendo para que ustedes tengan una idea de lo que van a ver y cómo se deben de preparar para los exámenes. Este ejercicio es un ejercicio de examen. Seguiré subiendo los demás ejercicios de examen para que ustedes puedan ir preparándose y estudiándose. Muchas gracias.